Bienvenidos a todos. Vamos a abrir nuestras Biblias en Juan capítulo 8, por favor, versículo 21. Juan capítulo 8, versículo 21. Este pasaje es crucial para hablar de la preexistencia de Cristo en sus propias palabras. Pero no quiero usar los versículos para defender alguna doctrina, sino para que ustedes puedan pensar quién es Jesús para ustedes. Hoy en día hay infinidad de sectas y religiones, modos de pensar. Hay infinidad, pero si nosotros nos dejamos llevar por todos estos modos de pensar, nosotros vamos a ser como ondas del mar, como hojas de árboles secos. Algo se promueve mucho hoy en día y es precisamente que tú tienes la libertad de escoger o de decidir. Hoy en día el humanismo exalta de una manera impresionante la vida o el pensamiento del ser humano. Hermanos, quiero prevenirlos para que ustedes no sean o no tengan problemas con este modo de pensar, pues cuando tú llegas a la Escritura y te encuentras con Jesucristo, lo lees en los Evangelios, vas a tener muchos problemas al tener tu humanismo metido en tu corazón, porque vas a comenzar a condicionar las enseñanzas de Jesucristo. Hay muchos problemas hoy en día en cuanto a la autoridad de la Biblia. Las personas no creen que la Biblia fue escrita por Dios. Y todas estas sectas utilizan ciertos libros para darle interpretaciones diferentes a la Biblia. Toman partes de la Biblia. Escriben otros libros o usan tradiciones muy ancestrales, según varias sectas, para decir lo que realmente significa la Biblia. Sin embargo, ustedes y yo no podemos tener muchas autoridades, sino solamente los 66 libros de la Biblia. Ahora, suponiendo que creemos que la Biblia es la máxima autoridad, muchas personas le dan muchas interpretaciones a la Biblia. Aunque tú creas que la Biblia es la máxima autoridad y aunque tú creas que la Biblia es la palabra de Dios, ahora viene un segundo problema, es cómo la vas a interpretar. Y entonces algunas personas usan métodos alegóricos, metafóricos, antropológicos. Hay muchas maneras de interpretarla y por eso hay tantas sectas, sectarismo, herejías. Podríamos pensar que allá ellos, pero no pueden tener en su cabeza solo el pensamiento de allá ellos, porque eso es pecado. Sería pecar contra Dios. Dios te ha dejado en esta tierra para hacer luz y la luz alumbra las tinieblas. Quiere decir que si hay algún error, si alguna persona está enseñando algún error, tú, si te consideras cristiano y si consideras a Jesús como el Señor, el único Señor por sobre todas las cosas, tú no puedes quedarte callado, sino que tú eres llamado a contender en mansedumbre ardientemente por la fe que te ha sido dada. Porque el máximo mandamiento que el Señor nos dejó en la acción en esta tierra es: haz discípulos y predica el Evangelio. ¿Cómo vas a hacer un discípulo si tú no crees en esto? Y el problema viene en las herejías, cuando tú puedes aceptar a cualquier persona que crea lo que quiere, pero ahora lo que tú tienes que hacer es enseñarle cómo educar a sus hijos, cómo amar a su esposa, cómo trabajar. Las sectas hacen eso. Alcohólicos Anónimos hace eso. Todo en un mundo terrenal y material. Sin embargo, nadie piensa en la eternidad. Y nosotros creemos que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. A diferencia de cualquier secta o cualquier religión, nosotros estamos esperando el día final, el juicio final. Y todo lo que hacemos gira en torno a ese día. Nos estamos preparando para ese día. No en obras, porque sabemos que ninguna obra nos salva, sino en rendición de cuentas. Sin embargo,
El hecho de que tú eduques a tus hijos, de que tú ames o comiences a llevarte bien con tu esposa o que cambies de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas cosas son superficiales. Lejos de que tú hables de estas cosas superficiales en tu corazón contigo mismo, hay una pregunta que tú tienes que responder hoy. En Juan capítulo 8, versículo 21, el Señor Jesucristo se va y comienza la escritura diciendo, otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo que dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir? Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Repito la frase, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. La salvación es solamente por fe. Repito, la salvación es solamente por fe. ¿Qué tienes que hacer para ser salvo? No es creer solamente, es creer en Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. Toda tu fe debe de estar descansada en que Jesús es el Hijo del Dios viviente. Pero hoy en día muchas personas creen que para ir al cielo solo tienen que creer. Si tú llegaras al cuarto y quinto paso de Alcohólicos Anónimos, la primer verdad que te enseñan ellos, el primer paso es que tú tienes que reconocer que hay una deidad superior. No importa quién sea, no importa cómo lo llames, tú tienes que creer en alguien superior a ti. Eso es creer. ¿Eso los hace salvos? ¿Eso los hace que van al cielo? ¿Eso los ha librado de la ira venidera? Por supuesto que no. Así que el hecho de que tú creas en una deidad superior no te salva. Porque hay infinidad de deidades superiores. Puedes tomar a un mormón, puedes tomar a un musulmán, puedes tomar a un testigo de Jehová. Estos tres grupos creen que hay una deidad superior. La pregunta es, ¿ellos van a ser librados de la ira venidera en aquel día? ¿Ellos van camino al cielo? La respuesta la da el versículo 24 de Juan capítulo 8. El Señor Jesucristo está diciendo, yo me voy, a donde yo voy ustedes no pueden venir ahora. Pero si ustedes mueren como están ahora, van a morir en sus pecados. En Juan 8:24, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy. El Señor Jesucristo está haciendo todo un énfasis. Ustedes deben creer que yo soy. Estas palabras yo soy son las mismas palabras que dijo aquel ángel en la zarza cuando Moisés se acercó a ver por qué no se consumía la zarza. Así que Moisés le va a preguntar, ok, voy a la tierra de Egipto, voy a los ancianos de Egipto, y entonces les digo, ¿quién me envió? ¿Quién me envió? Yo voy a pararme y a decirle a Faraón, deja ir a mi pueblo para que me sirva, pero ¿quién me envió? ¿Quién eres tú? La voz en la zarza, el ángel en la zarza responde, yo soy el que soy, dice el Señor. Él es el que es. Las mismas palabras está diciendo aquí el Señor Jesucristo. Por eso dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, si no creen que yo soy, van a morir en sus pecados. La pregunta más crucial para tu vida no es qué tan bueno o qué tan malo eres. La pregunta más importante en tu vida es, ¿quién es Jesús? Tú no puedes responder esta pregunta con lo que te han enseñado desde chiquito en tu tradición. Tú no puedes responder esta pregunta con lo que otros dicen que saben. Tú debes responder esta pregunta de manera personal. De esto depende tu salvación o tu perdición eterna. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién?
Entonces el católico romano va a decir que Jesús es el Hijo de Dios, el que murió en los pecados, el que murió en la cruz por tus pecados. Pero lo siguen adorando como un hombre clavado en una cruz. Siguen adorando a un hombre muerto en una cruz. Y necesitan intermediarios, intercesores. Necesitan otro tipo de santos para poder llegar al Padre. El testigo de Jehová te va a decir que Jesús es un buen maestro, pero que Jesús no es Dios. Los mormones te van a decir que Jesús es la primer creación o la primer criatura de Dios y que a través de esta primer criatura Dios creó todas las cosas. El musulmán te va a decir que Jesús es un impostor. Y cualquier persona tiene una idea acerca de Jesús de Nazaret, Jesús el Cristo, pero tú debes de responderte para ti mismo, ¿quién es Jesús el Cristo? Y esto es lo primero que tú tienes que responderte. Lo primero que tienes que responderte a ti si tú dices creer en Dios. Toda persona que dice creer en Dios debe de responder entonces ¿quién es Jesús? Y de esta respuesta va a desenvolverse o a desarrollarse toda tu doctrina, toda tu fe, toda tu creencia, toda tu práctica. ¿Por qué haces lo que haces desde que te levantas hasta que te vas a dormir? ¿Cómo te comportas? ¿Cómo vives? ¿Cómo educas? ¿Cómo respiras? ¿Cómo haces todo lo que haces? Tú no necesitas un manual de vida. Tú no necesitas pasos, métodos. Lo primero que tú necesitas en tu vida es responderte ¿quién es Jesús para ti? De esto se va a desprender todo lo que vas a hacer el resto de tu vida. Todo lo que vas a hacer. Acompáñenme a orar. Señor, por favor, ayúdame a explicar esta enseñanza, Padre Santo. Ayúdame a hablar, Señor. Pon tus palabras en mi boca. Señor, que ellos puedan tener en claro lo importante que es que ellos estén convencidos quién es tu Hijo, Jesucristo. Pues de esto depende todo lo demás, Señor. Te ruego que les hagas entender, que les permitas ser serios en este tema. Que no lo dejen como algo secundario, sino como la pregunta más importante de todas sus vidas, de toda su vida. Señor, permíteles que ellos puedan responder con una fe verdadera y genuina. Según tus palabras, Señor, permite que hoy ellos puedan enfrentarse a ti y ser vencidos por tu amor. Gracias, Señor, por tu palabra. En Cristo Jesús oramos. Amén. Hoy voy a tocar 3 puntos y el primero de ellos es historia. Pretendo que piensen, por favor. Así que para poder responder quién es Jesús para ti, quiero echar mano de un poquito de historia. Fue allá del 20 de mayo al 25 de julio, cerca de 2 meses, del año 325 de nuestra era, de nuestra época, después de Cristo, que se celebró en la ciudad de Nicea un concilio que buscaba unificar a la iglesia de aquellos días. Quiero que comiencen a imaginar, estás viviendo en el año 2017, o sea que hace 1700 años atrás no hay internet, no hay luz eléctrica, no hay automóviles, no se edifican las ciudades con tabiques como hoy en día. No, no lo es. Es el año 325, no hay países, no hay naciones. El imperio romano está gobernando el mundo antiguo. Sin embargo, el imperio más grande que ha existido sobre la tierra ya estaba teniendo problemas de gobierno. En aquella época no habían presidentes. Quien gobernaba el imperio romano se les llamaba emperadores. Así que como todo en la política es una lucha de poder, en aquellos días no era diferente. Habían dos propuestas a tomar el lugar del emperador. Era Licinio y Constantino. Ellos estaban peleando por ser el emperador y uno de los dos va a ser el que derrota al otro. Constantino va a terminar derrotando en el año 324 a Licinio. ¿Por qué les cuento esta historia?
Porque durante 324 años, los cristianos, después de que nuestro Señor Jesucristo ascendió a los cielos, estuvieron siendo perseguidos durante 10 grandes persecuciones. Tomaban a los cristianos y les cosían pedazos de carne de animales, se las cosían a sus pieles y los aventaban al Coliseo para que los animales hambrientos los devoraran. Tomaba Nerón a los cristianos y los envolvía en brea, los amarraba como si fueran momias envueltas en brea, los amarraba en postes y con los cuerpos de los cristianos vivos quemándose, alumbraba sus jardines de noche. Tomaban a los cristianos y los metían a pelear al Coliseo solamente por diversión. Los romanos tenían muchos dioses. Adoraban a Marte, a Mercurio, a Júpiter, a Venus, a todos estos dioses paganos que habían recolectado de otras culturas, pero ninguno se atrevía a adorar al Dios cristiano, es decir, a Jesús. De hecho, se mofaban del Señor Jesucristo y decían: ¿cómo es posible que ustedes puedan creer en un Dios que mataron? Tú debes de creer en Zeus, en Apolos, al menos son dioses poderosos, ellos tienen alguna injerencia en la naturaleza. Pero ¿cómo me quieres hacer creer en un Dios que mataron? Es algo absurdo, decían los romanos. Así que hicieron una mofa del Señor Jesucristo al punto de poner a un asno cargando una cruz y decir que eso era el cristianismo. El cristianismo en aquella época era una grosería. Si te decían cristiano, te estaban insultando. Era una grosería tremenda en aquella época. Así que durante 10 grandes persecuciones en 324 años empezaron a matar y a matar y a matar y a matar a los cristianos, queriendo erradicar el cristianismo del Imperio Romano. Así que ser cristiano en aquella época no era colgarse una cruz o ponerse una playera diciendo creo en Jesús y un pescadito. Si tú decías creer en Jesucristo, podías perder tu casa, tu empleo, inclusive tu vida. Así que los cristianos estaban siendo perseguidos de una manera brutal, tremendamente brutal. Hay muchos testimonios. Ustedes pueden leer el libro de los mártires de John Fox. Van a encontrar tantos testimonios de estas 10 persecuciones. Sin embargo, aunque era penado, cuando se suscita esta doble batalla entre Licinio y Constantino, Constantino tenía un ejército pequeño, débil, estaba a punto de perder la batalla, la guerra y perder lo que le compete a él, el lugar del emperador. Y cuenta la tradición que Constantino vio una visión en donde en esta visión él vio una cruz y una voz del cielo le decía: con esta cruz tú vencerás. Así que Constantino hizo que todos en su ejército tiraran y rompieran todos los ídolos que tenían y les pintó una cruz a sus escudos, y con esa cruz salieron a la batalla y vencieron. Dice entonces la tradición de la iglesia cristiana que Constantino se convirtió al cristianismo. ¿Se imaginan esto? El cristianismo, de ser una religión aborrecida por el imperio, ahora un emperador cristiano. Así que Constantino llega al poder en el año 325. Inmediatamente llegando al poder, él llama a todos los obispos que habían estado siendo perseguidos. Cuenta la tradición de la iglesia que a este concilio al cual convocó Constantino en el 325 en Nicea, llegaron algunos obispos que tenían sus cuerpos todos dañados, marcados por las señales de los castigos que habían sufrido por mantenerse fieles en las persecuciones pasadas, pero que todavía eran frescas. Constantino mismo les facilitó el transporte para que de varios lugares los obispos o pastores que habían estado siendo perseguidos y que sobrevivieron, ahora se reunieran en Nicea para establecer un concilio y entonces redactaran su fe. Es por eso que tenemos el credo niceano, en donde decimos creo en Dios Padre. Esto es precisamente el concilio de Nicea. Sin embargo, cuando Constantino convoca este concilio, una de las causas por las que él estaba convocando el concilio era porque se estaba llevando a cabo una herejía en aquella época. En el año 318, unos cuantos años antes, un hombre llamado Arrio comenzó a decir que Jesús no era Dios, sino que Jesús era la primera persona creada por Dios.
Todo el arrianismo viene de ahí. Así que en el concilio de Nicea se establece el credo de los apóstoles, o el credo niceano, y se establece que Jesús es de la substancia del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado y no creado. En el latín es homoousios tou patru, que es consustancial al Padre. Todos los padres conciliares, todos los obispos afirmaron este credo. Jesús es consustancial al Padre, es uno con el Padre. No son dos separados, sino que aunque son dos personas diferentes, son uno en substancia. Hasta aquí aparentemente todo estaba en orden. Pero cerca de 100 años después, ya se levantó una nueva herejía. La herejía donde se dice que Jesucristo no es Dios y hombre, sino que Jesucristo solamente es Dios. Y que cuando vino a la tierra absorbió la humanidad y entonces tuvimos a Dios en la tierra, pero no es humano, sino que es Dios en esta tierra. En el primer concilio, el concilio de Nicea, se refirió a la Trinidad y a las relaciones entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sin embargo, 100 años después, había una confusión entre si Jesús es Dios o si Jesús es hombre. Y yo les pregunto ahora esta tarde ya, ¿es Jesús Dios o es Jesús hombre? Y entonces comienzan las personas a afirmar diferentes posturas. Y nunca pierdan de vista lo que Satanás va a hacer. Y ustedes pueden dar por sentado algo, pero puede ser que a la luz de la Escritura sea de otra manera. Las sectas, las religiones, las tradiciones se sientan y se cimentan sobre pequeños errores aparentemente doctrinales. Y ustedes no pueden dar por sentado absolutamente nada. Si son cristianos, ustedes tienen que ir de lo mayor y lo general a lo menor y lo más específico. Porque si ustedes dan por sentado que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno, ok, estamos de acuerdo. Pero entonces las personas comenzaron a preguntar, ¿es Jesús Dios o es Jesús hombre? Y el enigma hasta nuestros días es, ¿cómo es que Jesús es todo Dios y todo hombre a la vez? A esto los teólogos le llaman la teoría de la unión hipostática. ¿Cómo es que Jesús es todo Dios y todo hombre? Y entonces yo te digo a ti, como lo dije en la introducción, es tu responsabilidad como creyente, como hijo de Dios, como cristiano, es tu responsabilidad pensar en esto cada día de tu vida, porque el cristiano no es alguien que vive por sí mismo, sino que vive por Cristo. Cristo es quien hace todas las cosas en nosotros. ¿Cómo es que pudieron meter a una jovencita de 15 años llamada Blandina para que negara a Jesucristo y le descoyuntaron sus brazos y sus pies y la torturaron? Y esa señorita le gritaba a los cristianos que estaban siendo torturados en estos 300 años de persecución. Le decía a los varones, no niegues a Cristo, no niegues a Cristo. ¿De dónde saca ese valor esta señorita cuando le están zafando las extremidades de su cuerpo para seguir creyendo en Jesucristo? ¿De dónde? ¿De dónde saca el valor la gente cristiana para que la metan al foso de los leones, al Coliseo Romano con leones para que los destrocen? Si no creen en Cristo, ¿quién es Cristo para ellos? Pero ¿quién es Cristo para ti hoy? Así que durante tantos siglos se ha ido malformando la persona de Jesucristo y los primeros cristianos no tuvieron ninguna duda de que Jesús es todo Dios y todo hombre. De ahí sacaban el valor para enfrentar a las fieras. En el 1400, cuando Juan Hus fue quemado, él murió cantando. ¿Por qué los cristianos antiguos tienen un valor impresionante y ansían la muerte? Pareciera que algunos están diciendo, mátame, ya quiero estar con mi Señor. ¿Por qué estas personas son tan diferentes a nosotros hoy en día? Y es porque ellos aprendieron a meditar en quién es Jesús, el Cristo. No es alguien complementario,
No es una añadidura, no es el Cristo de la cruz el que fue atravesado y al que hay que ponerle una cobijita porque tiene frío. ¿Quién es Jesús para ellos? Debe de ser alguien tremendamente poderoso como para que no les importe morir. Para que no les importe morir. Hubo un concilio en el año 431. Esta vez fue en Éfeso. Y aunque el primer concilio de Nicea hablaba sobre la Trinidad y las relaciones entre los miembros de la Trinidad, todavía no se aclaraba lo divino y lo humano en Jesucristo. Surge la doctrina llamada monofisismo, en donde el monofisismo nos dice que no hay dos naturalezas en la persona de Jesucristo, sino que solamente hay una naturaleza, o es divina o es humana, pero no dos naturalezas. Cerca de 20 años después, en el 451, se hace otro concilio, el concilio de Calcedonia. Hermanos, no pierdan de vista estos dos concilios, el concilio de Nicea y el concilio de Calcedonia. El concilio de Éfeso es bueno, surgen algunas cosas muy interesantes. Sin embargo, en el concilio de Éfeso, por primera vez comienza a establecerse lo que es la Mariología. ¿Qué es esto de Mariología? Se le llama a María por primera vez en la historia Madre de Dios. Y los defensores decían, es Madre de Cristo en la tierra, encarnado, no Madre de Dios. Y comienzan a haber otro tipo de herejías y herejías y herejías. En el concilio de Calcedonia se establece algo. Dice el concilio de Calcedonia, siguiendo pues a los santos padres, nosotros todos a una voz, enseñamos que ha de ser confesado uno solo y el mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, perfecto en divinidad y perfecto en humanidad, verdadero Dios y verdadero hombre de alma racional y cuerpo, de la misma sustancia. La palabra sustancia es homousios, con el Padre en cuanto a la divinidad, y de la misma sustancia, homoción, con nosotros en cuanto a la humanidad, semejante a nosotros en todo, menos en el pecado, engendrado del Padre antes de todos los tiempos, en cuanto a la divinidad, y el mismo en estos días posteriores por nosotros y para nuestra salvación, nacido de la Virgen María, Madre de Dios, así le llamaban, en cuanto a la humanidad, que se ha hecho reconocer uno y el mismo Cristo, Hijo Señor unigénito en dos naturalezas inconfundibles, inmutables, indivisibles, inseparables, no siendo quitada de ninguna manera la distinción de las dos naturalezas por la unión, más bien siendo conservada la peculiaridad de cada naturaleza y concurriendo cada naturaleza en una sola persona, prosopón en el latín, y una sola sustancia, hipostasis, no partidas ni separadas en dos personas, sino uno y el mismo Hijo unigénito, la palabra divina, el Señor Jesucristo, como desde el principio declararon los profetas acerca de Él, y el mismo Señor Jesucristo nos ha enseñado y credo de los santos padres ha transmitido hasta nosotros. ¿Qué quiero mostrar con este concilio de Calcedonia? Deben de tener cuidado con lo que piensan. Repito, deben de tener cuidado con lo que piensan y cómo piensan. La fe no es una emoción. La fe no es una emoción. Lo que hoy en día se está promoviendo es que tú tienes que sentir. El cristianismo que hoy en día se está promoviendo, por el que hay tantos cristianos adictivos, es que tú tienes que sentir. Te acabo de hablar de un concilio y quizá no puedes entender el todo de lo que se está diciendo, pero todos los tiempos, en todas las épocas, el verdadero cristianismo ha pensado, ha razonado, ha argumentado. Y estamos viviendo una época en donde el cristianismo ya no piensa ni razona, sino solo quiere sentir. El cristianismo de esta época lo puedes encontrar en discos compactos, MP3 con 500 canciones, en donde te están repitiendo como si fuera una música de banda o reggaetón. Solo te están repitiendo la misma frase, la misma frase, la misma frase, pero nunca te llevan a pensar.
Y la fe verdadera, la fe del cristianismo de aquella época, es una fe que razona, piensa y medita. Así que en el concilio de Calcedonia solamente se escribe lo que pensaban. Y los concilios, que a veces duraban meses, argumentaban con la palabra de Dios por qué creen lo que creen. Y ustedes pensarán, no tiene ningún sentido que yo esté ahorita predicando acerca de los concilios. Mentira, hermanos. Los concilios nos ayudan a saber qué pensaban en otras épocas nuestros hermanos cristianos y por qué dieron su fe, por qué dieron su vida por causa de su fe. Sin embargo, lo que ellos dejaron escrito solamente es una luz para que nosotros pensemos si creemos lo mismo o no creemos lo mismo que ellos pensaban, recordando y pensando que algunos de ellos inclusive dieron sus vidas por causa de lo que creían. En México, al menos en Zumpango, no se ha dado la noticia de que maten a alguien por estar predicando a Jesucristo. Pero en el sur de México, ya sea Chiapas, ya sea Oaxaca, una parte de la Sierra de Veracruz, sí matan a cristianos por causa de llevar el evangelio. Sí los matan. ¿Por causa de qué? Porque los que están en el lugar de autoridad y de poder, ellos no creen lo mismo. La historia de la iglesia ha sido una lucha de poder. Y depende lo que la persona que llega al poder crea, depende lo que los demás van a creer. En este concilio de Calcedonia, en el concilio de Éfeso, se va a pelear contra otra herejía que es el pelagianismo. ¿Recuerdan quién es Pelagio? Pelagio fue la primer persona que comenzó a decir que la salvación no es por gracia, sino que tú tienes que portarte bien. Y Pelagio fue la primera persona en todo el tiempo de la historia de la iglesia en el que enseñó que las personas no nacen con pecado. Y hoy en día está mezclado el arrianismo con el pelagianismo, etc. No voy a usar estas palabras si no las entiendes. Te voy a explicar cómo. Hoy en día encuentras personas que dicen que son buenas, que lo que han hecho solo son unas pequeñas cosas malas, pero no son tan malos. No he matado a nadie, no he violado a nadie, el cielo me está esperando, dicen ellos. Eso es pelagianismo. Pelagianismo es cuando tú ves a tus niños y dices, es un buen niño, no es tan malo como parece. Eso es pelagianismo. El pelagianismo es que, yo tengo que hacer algo para ganarme el cielo. Yo necesito portarme bien y echarle ganas para poder llegar al cielo. Eso es pelagianismo. Eso no lo enseña la Biblia. Y por primera vez en estos concilios se asoma esta falsa enseñanza. Pero ahora mezcla el pelagianismo con el arrianismo y dite a ti mismo, no, yo no soy tan malo como parece. Este hombre del púlpito es muy exagerado. Este hombre del púlpito dice que todos vamos al infierno, que nacemos en pecado y que hay condenación para todos. No, es muy exagerado. Repítete a ti mismo eso. Y dite a ti mismo, yo le voy a echar ganas. Dios envió a Jesús para que yo venga a Él y le eche ganas. Yo creo en Jesús, pero le voy a echar ganas para cambiar. Voy a cambiar. Repítete a ti mismo eso y serás un arriano pelagiano. Un pelagiano arrianista. Y estás todavía más abajo del fondo del mar, camino al infierno. Todo por el resultado de cómo piensan las personas. Cómo piensan las personas. Así que es muy importante que nosotros sepamos cómo pensamos. Quiero que ustedes vean lo importante que es confesar su fe. Ustedes deben de tener una fe confesional. Ustedes no pueden ser como aquellas personas que dicen, yo no tengo ninguna denominación y yo no me meto en ningún problema, yo soy cristiano nada más. Si eres cristiano, tú debes de confesarme en qué crees. Y tienes que sabérmelo explicar con versículos. Porque todo cristiano es un cristiano confesional. Creemos en un Dios Padre, creemos en un Dios Hijo y creemos en un Dios Espíritu Santo. Confiésamelo con versículos. Y si tú dices, yo creo en esto porque voy los domingos y me lo enseñan y yo lo creo, por eso es que todavía no se cimenta en tu vida la verdadera fe. No se cimenta. Hermanos, la pregunta es, ¿cuándo van a cimentar y van a tomar en serio la enseñanza del Señor en esta tierra? ¿Cuándo? Debemos de aprender a confesar nuestra fe con textos bíblicos. Y te vas a dar cuenta uno de estos días
que tú estás confesando la fe que otros confesaron. Tú hoy me puedes decir, yo no creo que Jesús es Dios. Y entonces te puedo mostrar un documento del año 300 en donde ellos confesaban esto mismo. Y te puedo decir, tú eres un arriano. Tú me puedes decir, no, yo no nazco en pecado, yo no soy tan malo. Y te puedo mostrar documentos del año 325 y decirte, eres un pelagiano. Pero entonces tú puedes decirme, no importa lo que pase, voy a morir dando mi vida, mostrando que Jesús es Dios. Y te puedo mostrar documentos del año 300 y te puedo decir que tú eres un cristiano. Cristiano genuino. Estás creyendo lo mismo que ellos creyeron hace mucho tiempo. No estás reinventando. Solamente si eres salvo y estás pensando correctamente, vas a creer lo mismo que ellos creyeron sin que nunca los hayas conocido. Y esto demuestra que es Dios, el Espíritu Santo, el que te ha salvado y te ha llevado a creer lo mismo que ellos creyeron hace muchos años. A lo largo de 2000 años estás creyendo lo mismo que tantos han creído sin que los hayas conocido y que jamás hayas leído ninguno de sus escritos. Pero si tú estás creyendo lo mismo que ellos creyeron en aquella época, quizá no tienes el mismo espíritu. Por eso es tan importante que entiendas que la fe verdadera no es una fe emocional, sino es una fe racional. Y como resultado va a dar lo emocional. Se fue quitando a lo largo del tiempo, las herejías fueron surgiendo y hay tantas herejías hoy mezcladas con el verdadero cristianismo bíblico e histórico. Se han mezclado tantas cosas de las cuales a la luz de la Escritura tenemos que irnos autoexaminando para ver qué tal si yo estoy creyendo lo que algunos herejes creyeron en la antigüedad. ¿Y qué tal si soy un hereje en esta época? Puede ser que haya algún hereje mezclado entre nosotros diciendo a la hora de la comida, yo no creo lo que él dijo en la predicación, es un exagerado. Puede ser que haya alguno de nosotros que no esté convencido y lo que pretendo hoy es solamente que vayamos a las palabras del mismo Señor Jesucristo. Porque el problema no es el predicador, el problema es Jesús. ¿Quién dijo que Él es? Y Él dijo, si ustedes no creen que yo soy, en sus pecados moriréis. Así que el secreto y el trabajo de cada uno de nosotros el resto de nuestra vida no es cómo llevar a mi familia feliz en el Señor. No. ¿Cómo educar a mis hijos para Cristo? Tampoco. Lo que te tienes que dedicar primeramente en tu vida es ¿quién es Jesucristo? Si es un mentiroso, debo de determinar por qué es un mentiroso. Si Él es el Hijo de Dios, debo de determinar por qué es el Hijo de Dios. Si no, ¿en qué voy a educar a mis hijos? ¿Cómo voy a amar a mi esposa? ¿Cómo voy a cuidar de mi esposa? ¿Cómo voy a trabajar para la gloria de Dios? ¿Cómo voy a vivir para la gloria de Dios? Entonces hoy en día las personas creen, y es un cliché muy trillado, vamos a hacer todo para la gloria de Dios. Y yo te pregunto, ¿quién es la gloria de Dios? ¿Quién es la gloria de Dios? Y entonces tú respondes, pues es Jesús. Entonces haces las cosas mediocremente, débilmente, porque si es para la gloria de Dios y Jesús es el Cordero de Dios, que es perfecto y no hay ningún defecto en Él, ¿por qué te atreves a decir que haces las cosas para la gloria de Dios si haces las cosas a medias? Si las dejas para después. No, eso no es para la gloria de Dios. ¿Se dan cuenta lo importante que es conocer la gloria de Dios a través de Jesucristo? No voy a seguir hablando de los concilios, hermanos, pero sí quiero que ustedes piensen lo importante que es pensar, lo importante que es confesar nuestra fe. Las herejías van a seguir surgiendo, pero la herejía que va a atacar más y que va a confundir más en esta época es acerca de la Trinidad, acerca de que nuestro Dios es un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Mientras tú no le entres a la batalla, tú vas a ser un cristiano que esté siempre cómodo. Cómodo. Mientras tú digas, bueno, allá ellos, cuando Dios quiera revelárselos, si tú no abres tus labios para mostrarles con la Escritura y con argumentos por qué Jesús es Dios, tú siempre vas a estar diciendo, hermanos, oren por mí porque es que tengo una lucha contra la tele. Hermanos, oren por mí porque tengo una lucha tremenda con la música.
Hermanos, oren por mí porque tengo una lucha tremenda por eso de irme a bailar. Y es que yo no sé qué hacer, hermanos. ¿Sabes por qué tienes tantas luchas contra el pecado? Porque no estás librando la batalla donde tienes que estar. Imagínate, como si nos estuvieran atacando allá afuera y quisieran quemarnos vivos, y nosotros cerramos la puerta, nos encerramos y comenzamos a decir: ¡ah, Dios, por favor, ayúdanos porque nos quieren quemar! ¿No agarrarías una cubeta de agua y apagarías el fuego? Obviamente vamos a morir quemados. El Señor no nos ha llamado a ser pasivos. Nos ha llamado a ser pacificadores, no pasivos. Y los pacificadores son los que hacen la unión y muestran la comunión entre el Padre, que está airado, y el Hijo, que ha detenido la ira en su propio cuerpo. Eso es un pacificador. Cada uno de nosotros debe de saber por qué sigue en esta tierra. Y lo primero es: exalta la doctrina de Cristo Jesús. La gente hoy en día se cree muy racional y muy pensante. Hay gente tan indiferente. Hay todo tipo de personas hoy en día. ¿Cómo los pescas? No puede ser con un disco de música. No puede ser con una película cristiana. Tú tienes que saber argumentar, como Pablo lo decía, derribando todo argumento y toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Cristo Jesús. Pero no solamente es para derribar sus argumentos, sino que es para edificar tu propia vida. ¿Sigues creciendo en la vida cristiana? Si tú eres de los cristianos que dicen: es que ya se volvió una rutina para mí esto del cristianismo, por supuesto que no sabes lo que tienes que hacer. Porque jamás va a haber una monotonía o una rutina en la verdadera vida cristiana. Jamás. Si tú crees que ya sabes lo suficiente del cristianismo y tú sabes lo suficiente de la Escritura, tienes que hacer algo. Ya no tienes que estar aquí. Ya tienes que estar de misionero en algún otro lugar. Para eso es la iglesia. Todos ustedes han de crecer en el conocimiento de Cristo Jesús. Y ya sea que se queden a servir en la iglesia comprometidos, sosteniendo la iglesia local, o ya sea que se vayan de misioneros a algún otro lugar y comiencen una nueva misión. Pero eso es el camino que el Señor ha trazado para cada uno de nosotros. Así que mientras estamos aquí, en primer lugar, nosotros tenemos que entender lo importante que es pensar de la manera correcta acerca de Cristo Jesús. En Mateo 3:17, el Evangelio de Mateo nos narra cómo Jesús desciende a las aguas del bautismo, es bautizado por Juan el Bautista, y en el verso 17 dice el texto: hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Repito que hay muchas herejías y muchas sectas. Hay algunas personas que interpretan la Biblia de una manera mística, numerología. Van al hebreo o van al griego. Principalmente van al hebreo. Y comienzan a encontrar números místicos, historias místicas, y te comienzan a hablar de cosas místicas. Y te comienzan a decir que para que tú llegues a Dios tú tienes que estar limpio, y tú tienes que despertar algunos círculos internos, como si fuera metafísica o chakras. Ellos utilizan la Biblia solamente como algo místico o metafórico en lo alegórico, historias. No, es que no quiere decir lo que dice ahí. Quiere decir otras cosas. Platicaba con una persona así hace poco. Solamente hay un argumento que echa por fuera todo ese tipo de pensamiento. Y aquí tiene que ver con quién es Jesús para ti. Mateo 3:17 se oyó la voz que dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Dios es Dios, ¿cierto? Dios es supremo, Dios es santo, Dios es perfecto. Dios es Dios. Imagínalo completo, perfecto, eterno, supremo. Ahora, ¿te imaginas que Dios se complaciera en alguien terrenal? Te voy a poner el ejemplo. ¿Te imaginas que tú tuvieras, no sé, 2 Lamborghinis, 2 Ferraris, 20 camionetas Homer, tuvieras autos de lujo, último modelo, y tú toda la vida viajaras en estos autos con chofer, y uno de estos días que tú estás tan acostumbrado a sentirte tan cómodo, no sé, tú cambias todos tus autos para decir: me complazco en ir en la combi camino a Zumpango.
a la hora y pico. ¿Es lógico? Después de tanta complacencia que tienes en cosas supremas, superiores, ¿tú cambias toda esa gloria por complacerte en algo inferior? ¿Es algo lógico? Es ilógico. La pregunta es, ¿puede Dios complacerse en alguien que no sea Él mismo? Porque no hay nadie superior a Dios, sino Dios mismo. Pero si Dios se llega a complacer en alguien inferior a Él, entonces Dios estaría pecando al cambiar algo supremo por algo temporal. La voz del cielo dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Si el Padre se está complaciendo en esta persona, la pregunta es, ¿quién es esta persona que el Padre se complace en él? Dios es eterno. ¿Se puede complacer en alguien temporal? No. Dios es santo. ¿Se puede complacer en alguien que no es santo? No. Dios es perfecto. ¿Se puede complacer en alguien que no es perfecto? No. Sería cambiar lo elevado y supremo por algo que es temporal y finito, chiquito. Pero la voz del cielo está diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia.